de la religión es que se da. Por ejemplo, Buda en otros lugares y así, ¿no? En diferentes religiones. Es dependiendo, ¿no? De que los actores se representan, ¿no? El mundo, cómo es que representan el mundo y le dan sentido a sus acciones. Por ejemplo, en la cultura inca, ¿no? Cómo es que teníamos en la cultura inca las representaciones de Dios, era el sol, el Inti. En el caso igual de la Pachamama, si ustedes observan las diferentes culturas pre-incas, van a encontrar también diferentes divinidades, diferentes en los queros, las representaciones que se observan en esa cultura, por ejemplo en Nazca, en Paracas, ¿no? Las pinturas rupestres mismas. Como sociedad, vamos a fijar nuestras representaciones. ¿Cómo es que nosotros vamos a simbolizar nuestras representaciones colectivas, como las alacitas, como las fiestas patronales, como aquellas ferias representativas sobre todo? Hay algunos que ahora se ha empezado a revalorar, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Cuando se hace en el 24 de junio, esa representación grande en Sacsayhuamán, ¿no? Y así nosotros vamos a encontrar diferentes, por ejemplo en Puno, la salida de Mancocapa, Jimamaocllo, y diferentes otras costumbres que dependiendo del lugar, de la zona, es que nosotros vamos a hacer nuestro, y además nos van a representar, ¿no? Por eso es que son representaciones colectivas, se está refiriendo a ello, pero nacen a partir de ¿dónde? De la religión, es lo que nos dice Emilio Durkheim, ¿no? Y ahí hablamos de estas formas elementales de las representaciones colectivas. Y tenemos a Marcel Mauss. Los primeros sistemas de representaciones son de origen religioso, como les había indicado, ¿no? Son de origen religioso. Por ejemplo, en Egipto, ¿no? Tenemos ahí las deidades que ellos tenían, que representaban a la muerte, y así, y diferentes otras deidades que ellos adoraban en ese momento. Por eso dice que las formas elementales, o sea, donde nace, es a partir de la religión. Y además esta religión es eminentemente social. ¿Por qué? Porque no va a representar a una sola persona. Una sola persona no cree en una sola cosa, sino que, o sea, es un grupo de personas, es un grupo grande, una sociedad, un grupo, un colectivo, que va a creer en una determinada deidad, ¿no? O en Dios, como podríamos decir. El Islam, por ejemplo, y como les hablaba, en India es diferente. Ellos están con el Bhagavad Gita, y así nosotros vamos a ir encontrando estas representaciones colectivas, ¿no? Y además eso agarra fuerza cuando se hace un ritual. Cuando hacemos pago a la Pachamama, por ejemplo, ahí vamos a observar estos rituales, ¿no? Ahí vamos a observar estos rituales. Y son diferentes, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, he observado, hay un sapo en Copacabana, en donde se va y se le lanza botellas de champán, si no me equivoco. Y el ritual es pues que se le tenga que caer en la boca del sapo para que tengas muy buena suerte, todo te vaya bien y todo esté de la mejor forma, ¿no? En tu vida. Y son rituales que se van realizando. Por ejemplo, acá en Juliaca, las alacitas, ustedes han visto que se sube al cerro, y ahí ustedes van a ver definitivamente cómo es que se practican los rituales, ¿no? Hacen una compra y venta de casas, se compran dinero, en algunos casos títulos profesionales, de posgrado, trabajo, contratos de trabajo, certificados de salud, certificados de matrimonio, y a todo eso le van a dar un valor, ¿no? Le van a dar un valor, además, y se hace todo un ritual, porque hasta notarios hay, no sé, eso es lo que yo he observado, por ejemplo, en Puno, sale incluso una notaría, ¿no? Y lo legaliza con la firma de un notario y te vende tu casa, tu título de propiedad, ¿no? De igual forma de un carro. Lo mismo sucede con los títulos profesionales, por ejemplo, ¿no? Y diferentes otras situaciones. He visto que quien quiere trabajar en el Congreso se compra pues su contrato en el Congreso, de la universidad de igual forma. Algunos se compran sus de policía,
si quieren ser policías, se compran sus imágenes, podríamos decirles, de cerámica, ¿no? Para que ellos también en algún momento puedan alcanzar estos sueños. Y lo llevan y lo hacen bendecir con la cruz, en algunos casos, en otros no. Entonces ahí nosotros vamos a observar estas costumbres, que también son unas formas que están relacionadas, ¿no?, en nuestra cultura misma con la religión, porque finalmente después de haber hecho toda esta ceremonia, se va y se recibe la bendición de la imagen, ¿no?, de la Santa Cruz. Entonces, eso es lo que vamos a observar también, los rituales. Ahí se refuerza más estas representaciones colectivas, con los rituales, ¿no? Y además va a hacer que se legitime esos estados mentales, porque eso todos nosotros lo vamos a relacionar, todo es la forma en que creemos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar respecto a lo que es la mente tiene poder, cómo nos programamos nosotros. Y tiene mucho que ver con esto también, porque nosotros le damos tanto poder, ponemos tanto de nuestro esfuerzo, pensamos tanto en esto, le tenemos tanta fe a estos rituales, que finalmente muchas veces sucede, ¿no? Se llega a concretar. Entonces nosotros, esos estados mentales que hacen que se llegue a concretar estas creencias, estas representaciones colectivas, hace que tome fuerza y hace que se le dé legitimidad a estos actos, a estas acciones que realiza dentro de nuestra cultura. Y es así que estas representaciones colectivas pues se han ido dando de generación en generación, ¿sí? Estas son las formas elementales de ello. Son categorías a priori de origen social, definitivamente son de origen social, porque no se le ha ocurrido a alguien, ¿no?, sino que además esto se ha ido transmitiendo de generación en generación, cada una de estas representaciones colectivas. Y así ustedes van a ir encontrando diferentes representaciones colectivas en la zona rural de igual forma, cuando se inicia la siembra, por ejemplo, o cuando se hace la chacra, cuando se va a recoger las papas, ¿no? Cuando se construye una casa, se hace un sacrificio de un animal, ¿no? Y diferentes situaciones que ustedes van a encontrar en cada cultura, en cada grupo social, en cada distrito, provincia, región, país. Son diferentes las culturas y lo que nos va a ir a representar, pero siempre casi está ligado a la religión. ¿Y por qué digo esto ligado a la religión? Si bien es cierto, la religión católica nos las han traído los españoles, sin embargo, nosotros teníamos ya acá una religión que tal vez no tiene nombre, pero que se practicaba, el pago a la tierra, o la adoración al Inti, al sol, ¿no? A los apus, y diferentes situaciones que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Y diferentes situaciones que va a hacer que de repente nosotros practiquemos, ¿no?, de alguna u otra forma estas representaciones colectivas. Muchos dirán, no, yo no creo en eso, son supersticiones, son creencias, que eso finalmente no se va a cumplir, pero de alguna u otra forma te están inyectando esa de repente curiosidad de poder realizar qué tal si es cierto, y ya tu mente se está programando, ya tú estás pensando en estas representaciones colectivas, en estas formas elementales de las representaciones colectivas, que hace que finalmente nosotros podamos realizar estos actos, estas acciones, y que vayamos cumpliendo. Y si es que por ahí se cumplió lo que nosotros hicimos, pues finalmente vamos a creer y además a ser parte de esto, ¿no? Ser parte de esto. Y eso es lo que se va a encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de las representaciones colectivas. ¿Sí? Muy bien, jóvenes y señoritas. A ver. Acá tengo 3 personas. Ok. La adoración al Isol. ¿Quién es Isol? Me estaban escribiendo al sol. Y también hay adoración a la Pachamama, ¿no? Al agua, diferentes situaciones. Ahora incluso hay las conexiones que se tiene con la naturaleza, ¿no? Cuando uno se va a meditar y se conecta con esto, ¿no? ¿Sí? Así es. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Jóvenes, señoritas, ¿alguna participación?
¿Puedo hablar sobre la costumbre de lo que dijo doctora de la Copacabana? Como muchos esto, hay la costumbre que dice que, como usted le dijo, bueno, dijo sobre arrojar la botella a la boca del sapo. En esa costumbre es esto, ¿cómo se llama? Sí, tienes que arrojarlo a la boca del sapo. Y otra de las condiciones es que, digamos, cuando lo arrojas, tiene que reventar o romperse la botella. Dice que si no se rompe, al contrario, es mala suerte, dice, en la boca. Sí, efectivamente. Eso Y sí. sí, Es mala suerte, ¿ya ves? Es mala suerte. La verdad es que no sabía eso. Pero sí, o sea, hay diferentes representaciones o diferentes costumbres que se va cumpliendo en diferentes pueblos, ¿no? En diferentes lugares donde nosotros vayamos a visitar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de chayar, chayar, ¿no? Cuando te compras una gaseosa, alguna bebida, siempre le das un pequeño chorro a la tierra, porque es parte de nuestra costumbre, ¿no? Es la santa tierra, ¿no? Pachamama. Y le das, como que le brindas una ofrenda, ¿no? Primero está ella, le pides permiso. Por ejemplo, en India hay algunas danzas que se pide permiso primero a la tierra para poder iniciar con la danza. Se pide este permiso y recién después de esto se inicia con la danza. Y por ejemplo, eso sucede para el Bharatanatyam, Kathak, son danzas, digamos, las costumbristas, folclóricas, como podríamos acá hablar de autóctonas, ¿no? Así, y cuando ustedes, yo sé que algunos en algún momento han visto estas películas de Bollywood, de India, ahí hay diferentes danzas, hay otras que son las de Bollywood que podríamos catalogarlas como traje de luces en nuestra región. Ahí no se observa tanto esto, pero sí en sus danzas costumbristas, en las autóctonas. Y así en diferentes países ustedes van a encontrar diferentes costumbres, ¿no? Para cada cosa que se realiza. Y en el Perú somos un país bastante pluricultural y tenemos un montón de costumbres diferentes dependiendo de la región, del distrito. Y siempre va a estar presente esto, ¿no? Y de alguna u otra forma llegamos a practicar, ¿no? Muchas veces. En algunos casos se está perdiendo, pero en la mayoría casi siempre se está practicando, se practica esta situación, ¿no? Ahora, sí, esto de la religión, además, en la religión Puno, por ejemplo, ha hecho de que mueva bastante a las masas, ¿no? Con la danza. Está relacionado con la danza, además, porque, por ejemplo, en el caso de la festividad de la Virgen de Candelaria en Puno, es todo un movimiento social, no solamente a nivel de la región, sino también nacional, ¿no? Porque llegan danzantes a nivel del Perú, de Lima, de diferentes regiones, ¿no? O departamentos, incluso internacional, ¿no? Igual en Juliaca, por ejemplo, se practica lo que es el carnaval. Y por ejemplo, en Oruro también está relacionado el carnaval, pero es una adoración que ellos hacen a la Virgen del Socavón, ¿no? Y así nosotros vamos a encontrar diferentes representaciones colectivas que están relacionadas bastante con la religión. Y decimos colectivas pues porque esta es una práctica de un grupo, ¿no? De personas, un grupo grande de personas, que además están aceptadas estas costumbres. Por eso dice que es legítima, ¿no? Y que se refuerza con los rituales, efectivamente, es con los rituales con lo que se refuerza cada una de estas costumbres. Porque si no hubiese esto, entonces estaría perdiendo esta práctica de repente de las representaciones colectivas, ¿no? Y eso es lo que se va a encontrar en los diferentes lugares, ¿sí? doctora, ¿también se puede crear esto, unas tradiciones? Porque más o menos he visto hace 10 años, creo que lo crearon acá, por el lado, como yendo para Putina, el señor de Pucará. ¿Ya? Y es una tradición al igual que la Virgen de la Copacabana, pero esto solo es hace reciente, o sea, hace 10 años, 8 años nomás será. Y ya van, o sea, cada año es lo que ya van en agosto. Hacer lo mismo que en Virgen de la digo, en Copacabana, lo mismo, esa misma tradición, pero en acá también ya lo hacen. Claro.
Sí, efectivamente, es que es por ejemplo, en nuestra región de Puno somos una región bastante costumbrista y además lo que he notado es que hay bastante movimiento o que buscan, hay bastante necesidad de tener una actividad, o sea, algo para poder confraternizar y además de eso, algo que haga, digamos, en Puno, por ejemplo, era la festividad de la Virgen de Candelaria, no había carnavales en Juliaca, pero vieron que había bastante movimiento de personas, de economía, y además de que se hace más conocido, más grande, tendríamos que analizar ahí, por ejemplo, diferentes otras situaciones que haga que hace, que impulse a otro pueblo a tomar ese ejemplo y también quererlo desarrollar de la misma forma, pero teniendo en consideración que ellos ya tienen una creencia, tienen alguien en quien creer, ¿no? Hay una deidad ahí, hay una imagen, un santo, ¿no? A quien ellos respetan y que además creen en él, le tienen bastante fe y devoción. Entonces, ven esa necesidad. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso, no? Y se convierte en una representación colectiva. Sí se puede. O sea, y además que es aceptada, legitimada, ya pues entonces se da. Sí se da esa situación. Sí se da. ¿Rolando? ¿Rolando participó o quién? Sí, doctor. Rolando, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien, Rolando. Así es. Usted mencionaba una parte sobre el tema de las danzas de trajes de luces, ¿no? Y es justamente que son las danzas autóctonas las que de alguna forma son más originarias y representan mucho más a la cultura antigua, ¿no? De nuestro país. En cambio, las danzas de trajes de luces como que ya tienen una cierta influencia con lo actual e incluso ya están dando paso, ¿no? A la modernización de los trajes. Eso lo podemos ver en la morenada, por ejemplo, que incluso las telas pues ya no son las mismas e incluso el diseño, ¿no? Del traje tampoco lo son. Sin embargo, sabemos que la cultura también es algo evolutivo, ¿no? Y podríamos decir que la cultura se está perdiendo o que está evolucionando, ¿no? Ahí habría una contingencia por medio. Ya. Ahora, también algo que quería comentarles, cuando viajé a Paucartambo hace un año, estábamos visitando uno de sus museos, no recuerdo ahorita el nombre, pero en el museo habían los trajes de las diferentes danzas que practicaban allí. Es un pueblo bastante pequeño, pero que tiene bastantes danzas. Y lo que nos dice es que se crean, incluso se siguen creando danzas actualmente. Entonces eso también aportaría lo que el compañero mencionó anteriormente. ¿La cultura todavía se estaría haciendo entonces? Claro. Pero ahí hay que tener cuidado de repente en ver una cosa de la cultura, sí. Íbamos a hablar de antigüedades, por ejemplo, hay culturas más antiguas que otras, y entonces estaríamos entrando en ese aspecto, ¿no? En estas culturas que son más antiguas que otras, no podríamos decir que se han creado dependiendo del contexto, de la coyuntura de la situación que se está viviendo en ese momento, que sí se podría crear en su momento, pero de repente la revaloración que se tiene ya no va a ser la misma que aquellas que son practicadas desde la antigüedad. Esas son rescatadas, por ejemplo. Ese tipo de cultura es rescatada y revalorado, además, ¿no? Y se promueve la práctica de estas antigüedades, ¿no? Mientras que las nuevas, de alguna u otra forma, pierden ese valor en las nuevas, ¿no? Porque se están, por ejemplo, en la música, ¿no? Ahora tenemos reggaetón, el perreo, diferentes otros géneros que han ido apareciendo y que no tienen ese mismo valor, pero que no deja de ser música, ¿no? De igual forma, en el caso de las danzas podríamos hablar, pero cuando hablamos de estas representaciones colectivas, todos estos van a encajar. ¿Por qué?
porque cumplen esto del hecho de agarrar fuerza y de ser legitimadas, ¿no? Ahora, las danzas y todo ello han sido forjadas en su momento. Por ejemplo, hay danzas que están hechas, por ejemplo, como la morenada, como una especie de burla a la llegada de los españoles, ¿no? Por eso es que hay morenos ahí con sus barbas, ¿no? Que representan a ellos, a los feudales también, y diferentes otras situaciones. Si se dan cuenta, es dependiendo del momento, del contexto, de la coyuntura, es que se crean estas danzas, que se van creando estas danzas. Y es que se va dando, ¿no? Pero eso es cuando hablamos de danzas. Ahora, cuando hablemos de la religión, por ejemplo, igual, pero ya no vamos a hablar de una religión propia, sino que vamos a hablar ya de sectas, ¿no? Y ahí hablamos de esto porque se está creando con grupos y ya con otras intenciones, y pierde ese valor. ¿Por qué? Porque tienen intenciones económicas de repente en algunos casos, o el hecho del dominio, porque la religión siempre ha ayudado a dominar, ¿no? Tiene un poder, es un poderío la religión. Ahí tenemos un Vaticano, el Papa. ¿Cómo es que esto ejerce un dominio total a nivel internacional? La Iglesia tiene un poder muy fuerte, muy, muy fuerte, y en nuestro país incluso recibe remuneraciones del Estado. Entonces ahí nosotros podemos hablar pues que la religión de igual forma se va a ir creando, ¿no? Por ejemplo, he escuchado hablar de la iglesia de los mormones, ¿no? Y el libro del Mormón, que es como casi su Biblia, ¿no? Como podríamos decir una Biblia, pero de un nuevo, de una Biblia actual, ¿no? O sea, como un Nuevo Testamento, que se podría decir.